Cuando Michael Hayes perdió a sus hijas en manos del sistema de tutela, enfrentó una injusticia que parecía insuperable. Funcionarios indiferentes y un juez implacable actuaban como obstáculos, ignorando años de amor y cuidado que él había dado a Emily y Sarah. Pero un pequeño acto de valentía de sus hijas y la incansable dedicación de su abogada cambiaron por completo el rumbo de la historia. Y solo imaginen cómo un hilo de esperanza convirtió esta lucha en un triunfo conmovedor, y por qué la justicia, finalmente, recuperó su lugar. Michael Hayes alguna vez fue el pilar de su familia. Para sus hijas, Emily y Sarah, él no solo era un padre, sino un refugio seguro. Su esposa, Laura, lo describía como un hombre de corazón firme y manos siempre dispuestas a consolar. Los fines de semana, se sentaban juntos en la sala de estar, leyendo cuentos o armando puzzles, y las risas de las niñas llenaban la casa con una calidez que parecía indestructible. Michael nunca había sentido que le faltara propósito. Hasta que la enfermedad se llevó a Laura. La muerte de su esposa dejó un vacío que ni el tiempo ni el amor por sus hijas podían llenar por completo. Pero, además de su dolor personal, apareció un enemigo inesperado: el sistema de tutela. En cuestión de semanas, funcionarios que nunca habían puesto un pie en su hogar comenzaron a dictaminar sobre el futuro de Emily y Sarah. Para ellos, un padre soltero era un riesgo, una figura insuficiente para mantener la estabilidad emocional y física de dos niñas. Michael escuchaba sus juicios con incredulidad. ¿Cómo podían personas que no conocían ni un solo detalle de sus vidas juzgar su capacidad de amar y proteger? El proceso legal fue devastador. En la corte, los trabajadores sociales presentaron informes minuciosos pero fríos, que parecían diseñados para destacar errores menores mientras ignoraban los incontables sacrificios de Michael. Noches sin dormir cuidando a su esposa enferma, mañanas preparando desayunos mientras lidiaba con llamadas del hospital, horas dedicadas a ayudar a sus hijas con tareas y proyectos escolares. Cada detalle que presentaba en su defensa era minimizado o pasado por alto. La sensación de impotencia se mezclaba con un fuego interno que crecía con cada palabra de los funcionarios. Cuando el juez dictó, con una serenidad escalofriante, que las niñas serían entregadas a una familia de acogida, algo dentro de Michael se rompió. Sintió un golpe directo en el corazón, una mezcla de incredulidad y rabia. Cerró los ojos y apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. La ira lo consumía, no solo hacia la decisión misma, sino hacia todo el sistema que permitía que personas ajenas, que jamás habían visto a sus hijas sonreír o llorar, determinaran su destino. Mientras caminaba hacia la salida de la sala de audiencias, podía sentir cada mirada de compasión y juicio en su espalda, pero él no podía pensar en consuelo. Solo un pensamiento dominaba su mente. No podía permitir que la vida de Emily y Sarah se definiera por la indiferencia de extraños. La injusticia era abrumadora, casi tangible, y su cuerpo reaccionaba con tensión, cada músculo preparado para una lucha que no sabía si podría ganar. La ira lo mantenía despierto por la noche, revisando mentalmente cada argumento, cada documento, cada conversación que podría revertir lo que parecía irreversible. Michael sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La rabia, aunque dolorosa, se transformaba en un combustible que lo empujaba a buscar soluciones. Cada lágrima que contenía, cada golpe de frustración contra su escritorio, reforzaba su determinación. Porque si había algo que sabía con absoluta certeza, era que nadie más podría luchar por sus hijas con la misma intensidad, la misma pasión y el mismo amor que él sentía. Esa ira, inicialmente desgarradora,
sería la chispa que encendería la lucha que cambiaría sus vidas. Michael firmó los papeles con manos temblorosas, sintiendo cómo cada trazo de tinta sellaba un vacío que parecía crecer en su pecho. Mientras lo hacía, su mente estaba llena de recuerdos. Las risas de Emily construyendo castillos de bloques, los abrazos de Sarah cuando tenía miedo de la oscuridad, las noches interminables leyendo cuentos antes de dormir. Ahora todo eso se sentía tan lejano, como si la distancia entre él y sus hijas se hubiera convertido en un abismo invisible que ningún esfuerzo podría atravesar. Esa noche, incapaz de permanecer en silencio ante su propia angustia, Michael se acercó a la casa de la familia de acogida. Caminó despacio por el jardín, evitando hacer ruido, temeroso de que un paso en falso pudiera romper la frágil calma que rodeaba a sus hijas. Se detuvo junto a la ventana de su antigua sala de estar, observando las sombras que danzaban sobre las paredes iluminadas por la luz tenue de la lámpara. Allí estaban ellas, dormidas o al menos aparentando estarlo, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. Un nudo se formó en su garganta. Deseaba poder entrar, pero sabía que cualquier intento de contacto podría causar más daño que alivio. El silencio de la noche se volvió abrumador. Cada crujido de la madera bajo sus pies le recordaba la distancia que ahora los separaba. Sentía un vacío tan profundo que le dolía en el pecho, como si algo dentro de él se hubiera quebrado junto con los papeles que había firmado. Su corazón latía con fuerza, golpeando contra sus costillas, mientras cada respiración parecía insuficiente para llenar el hueco que la separación había creado. De repente, un movimiento llamó su atención. Sarah había abierto los ojos y lo había visto. Sin dudarlo, corrió descalza sobre el césped, ignorando el frío y la humedad de la noche. Michael se quedó inmóvil, paralizado entre el miedo a equivocarse y la necesidad urgente de abrazarla. La niña se lanzó a sus brazos, apoyando su pequeña cabeza en su hombro y susurrando con voz temblorosa: «Papá, no nos dejes solas». Esas palabras perforaron a Michael con un dolor casi físico. No era solo tristeza, era la sensación de impotencia, de saber que sus hijas le pedían algo que él deseaba con toda su alma darles, pero que la ley y las circunstancias le habían arrebatado temporalmente. Sintió cómo el mundo se comprimía a su alrededor, como si cada estrella y cada sombra conspiraran para recordarle lo injusto de la situación. Se inclinó ligeramente, abrazando a Sarah con fuerza, sintiendo cada latido de su corazón mezclarse con el de ella. Emily, aún más pequeña y tímida, se acercó y apoyó su cabeza en la pierna de Michael, buscando consuelo en su presencia, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Michael cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, un intento de calmar el torbellino de emociones que lo sacudía. La desesperación y el amor se entrelazaban de manera que ninguna palabra podía describir. Solo podía permanecer allí, con ellas, permitiendo que el contacto, aunque breve y silencioso, mitigara por un instante el dolor que ambos compartían. La noche se prolongó en un silencio cargado de emociones. Michael sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo, pero tampoco podía moverse sin sentir que traicionaba ese momento sagrado. Cada segundo junto a sus hijas le recordaba lo que estaba en juego y reforzaba su determinación. Haría todo lo posible por recuperarlas, por reconstruir lo que la injusticia les había arrebatado. Dolor y amor se mezclaban en su pecho, convirtiéndose en la chispa que encendería la lucha que estaba por venir. Esa noche, después de la visita silenciosa a la casa de acogida, Michael tomó una decisión que cambiaría todo. La ira y el dolor que había sentido se transformaron en un propósito claro. No podía permitir que la separación se convirtiera en definitiva. Con determinación,
buscó a la abogada Catherine Miller, una profesional conocida por su compromiso con casos de tutela injusta. Su primer encuentro fue breve pero decisivo. Catherine escuchó atentamente cada detalle, tomando nota de los documentos, testimonios y pequeñas pruebas que Michael había acumulado, muchas de ellas ignoradas previamente por los servicios de tutela. Comenzó un proceso meticuloso. Juntos, revisaron certificados médicos, registros escolares, notas de vecinos y amigos, todo lo que demostrara que Michael siempre había cuidado de sus hijas con responsabilidad y amor. Cada papel que colocaban en la carpeta se convertía en un ladrillo más en la construcción de su defensa, aunque al principio parecía que nada cambiaría. Las audiencias eran frías y distantes. Los funcionarios del sistema, implacables, repetían sus argumentos sin prestar atención a los detalles. La familia de acogida, por su parte, parecía intentar minimizar cualquier contacto entre Michael y las niñas, reforzando la sensación de aislamiento. Cada paso parecía un obstáculo, y muchas noches Michael se acostaba con la duda de si alguna vez lograría ver a Emily y Sarah volver a casa. Pero la esperanza tiene una manera silenciosa de abrirse paso. Un día, durante una de las audiencias, la pequeña Emily, que normalmente se mostraba tímida y reservada, hizo algo inesperado. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de miedo y valentía al mismo tiempo, levantó la mano y habló ante todos. «Su señoría, papá nos lee cada noche, incluso si no estamos juntos. Lo escuchamos desde la ventana. Queremos volver a casa». El salón quedó en silencio absoluto. Cada persona presente contuvo la respiración. Las palabras de Emily eran simples, pero cargadas de verdad y amor. La fuerza de su pequeño gesto rompió la rigidez de la sala. Los abogados, el juez, incluso los funcionarios más escépticos sintieron un cambio palpable en el aire. Michael, sentado al frente, sintió como un calor inesperado se expandía en su pecho. La esperanza que había estado dormida bajo capas de angustia y cansancio despertó con fuerza. Por primera vez en semanas, sintió que había una posibilidad real, que no todo estaba perdido. Sarah, que se mantenía cerca de Emily, asintió tímidamente, tomando su mano como si también quisiera reafirmar la conexión con su padre. Michael la miró con una mezcla de orgullo y alivio. Aquellas pequeñas manos, tan frágiles y firmes a la vez, le recordaban por qué debía continuar. Cada testimonio, cada documento, cada esfuerzo que había hecho hasta entonces cobraba sentido. La batalla por sus hijas no era solo legal, era emocional. Era la lucha por mantener intacto el vínculo más importante de su vida. Cuando la audiencia concluyó ese día, Michael salió del tribunal con una sensación que no sentía desde hacía mucho: un hilo de luz entre la oscuridad. La esperanza ya no era solo un pensamiento, era un impulso que lo empujaba hacia adelante, un recordatorio de que el amor verdadero puede abrir caminos incluso en las circunstancias más difíciles. Y mientras caminaba hacia el auto, las palabras de Emily resonaban en su mente, un eco que lo sostenía. Queremos volver a casa. En ese momento, Michael supo que no permitiría que nada ni nadie interfiriera con ese deseo. La lucha continuaría, y esta vez, la esperanza lo acompañaba como una fuerza silenciosa, pero imparable. El caso que parecía perdido dio un giro inesperado. Durante semanas, Michael y su abogada, Catherine Miller, continuaron trabajando sin descanso, revisando cada documento, hablando con vecinos y antiguos profesores, buscando cualquier prueba que demostrara que la separación había sido injusta. La presión parecía aumentar cuando los servicios de tutela mostraban indiferencia
y los abogados de la familia de acogida mantenían su postura. Sin embargo, la perseverancia de Michael y la dedicación de Catherine empezaron a rendir frutos de formas inesperadas. Uno de los días decisivos llegó cuando periodistas locales, atraídos por la historia de un padre separado injustamente de sus hijas, comenzaron a investigar. Sus informes revelaron irregularidades y maniobras poco éticas por parte de un funcionario que había buscado cerrar el caso simplemente por motivos estadísticos, sin considerar el bienestar real de las niñas. La exposición pública generó un fuerte impacto. La opinión de la comunidad y el escrutinio social forzaron al tribunal a revisar las decisiones tomadas. Lo que antes parecía un muro infranqueable comenzó a desmoronarse. Durante la audiencia final, el juez revisó todas las pruebas presentadas, testimonios, certificados, registros escolares y la evidencia de las maniobras injustas. La tensión en la sala era palpable. Cada palabra, cada documento, parecía inclinar la balanza hacia la justicia. Emily y Sarah estaban junto a su padre, tomadas de su mano, esperando con ansiedad y un hilo de esperanza que había crecido con cada paso del proceso. Cuando finalmente el juez declaró que las niñas serían devueltas a Michael, un suspiro colectivo recorrió la sala. Michael sintió cómo su pecho se expandía con una mezcla de alivio, gratitud y felicidad profunda. Esa noche, mientras regresaban a casa, Michael comenzó a organizar los juguetes y libros que habían estado guardados durante la separación. Cada objeto tenía un recuerdo. Las historias que leía cada noche, los bloques de construcción que habían compartido risas interminables, los dibujos que Emily y Sarah habían hecho para él. Cada gesto de reorganización se convirtió en un ritual de reconstrucción de su hogar y de su vínculo familiar. Sarah, con su mirada brillante y tierna, tomó la mano de su padre y susurró: «Papá, prométenos que nunca más te irás». Michael la miró con lágrimas contenidas y apretó su mano con firmeza. Nunca. Ese momento fue más que la victoria de un juicio. Fue la demostración de que la fuerza del amor y la perseverancia pueden superar incluso los obstáculos más grandes. No había aplausos, ni fuegos artificiales, solo la tranquilidad de un hogar reconstruido y la certeza de que había luchado hasta el final. La historia de un hombre que se negó a quebrarse se convirtió en un ejemplo silencioso y poderoso. Inspiraba a otros a no rendirse, a creer que incluso en las situaciones más difíciles, la justicia y el amor pueden prevalecer. Mientras Michael cerraba las luces y arropaba a sus hijas esa noche, sintió que la oscuridad que lo había acompañado durante semanas se disipaba. La esperanza, la lucha y el triunfo se entrelazaban en cada abrazo, en cada suspiro compartido. Sabía que nada ni nadie podría separar de nuevo a su familia. Su historia no solo era suya, se transformaba en un recordatorio para todos aquellos que enfrentan la adversidad, que nunca deben perder la fe en la justicia ni en la fuerza de quienes aman de verdad.